Muy buenos días a todos. Agradecer a la Sociedad de Moradores por la oportunidad que me brinda para presentar la situación de la Marina Mercante Nacional y su evolución en el tiempo. A mí me pidieron cómo enfocar las leyes de la Marina Mercante y sus objetivos y su perspectiva de crecimiento. En realidad, la perspectiva de crecimiento es algo bastante complejo a esta altura, después de lo que vamos a ver, pero yo sí voy a ver la perspectiva de crecimiento no solamente de la Marina Mercante, sino también el Ministerio de Transportes hace un enfoque de lo que es la Amazonía, el transporte turístico acuático, que también ha tenido crecimiento, y lo que estamos haciendo en todos estos ámbitos. Hay mucho por hacer y le agradecería, por favor, si puede pasar a la primera. Más o menos vamos a ver en estas 6 partes cómo el Ministerio de Transportes está en el enfoque del desarrollo de servicios logísticos de transporte. Después vamos a enfocar la Ley Marco del Desarrollo de la Marina Mercante Nacional, ¿no? Pero aparte vamos a ver cómo evolucionó las leyes de la promoción de la Marina Mercante Nacional. Como también les había indicado, vamos a ver una visión de qué cosa hacer con la costa peruana, porque el cabotaje es todo un desafío. Entonces hay que mirar bastante a futuro y largo. El transporte fluvial de la Amazonía es todo un desafío, y las experiencias que hemos tenido en el transporte turístico acuático, que es un espacio poco difundido pero de gran potencial para nuestro país. Para empezar, a mí siempre me ha seducido, ¿no?, esta presentación de quién manufactura qué en el mundo. Y ahí nos podemos ubicar nosotros en una flecha azul, aunque no se ve muy bien, pero somos pequeños, ¿no? Una cosa es transportar, ¿no? Y el que transporta tiene intereses. Y es por eso que China está en primerísimo lugar, casi doblando en poder de distribución en el mundo. Domina todo el negocio naviero, totalmente. Fija precios, establece alianzas, hace todo, y todos los demás giran alrededor como satélite. Pero Estados Unidos tampoco deja, ¿no?, su poder. Y eso de acá, si tuviéramos un reflejo de un mapa de cómo están los intereses navieros, significaría lo mismo. Pero hay una gran diferencia entre empresa naviera y empresa naviera nacional. Esa diferencia parece que fuera muy sencilla, pero a mí, en mi experiencia, me costó mucho en las exposiciones que yo hacía encontrar cómo explicar qué cosa es la bandera nacional. Y era muy difícil explicar. Y un día se me ocurrió explicar solamente de la siguiente manera. Si ustedes vieran que los vehículos que se desplazan en el territorio nacional tuvieran placas extranjeras, ¿ustedes qué escribirían? Y si ustedes ven el parque automotor nacional, todas las placas tienen una palabra que dice que pertenecen al Perú porque están sometidas a las leyes nacionales, tienen que pagar sus impuestos, sus tributos. ¿Por qué? Porque un país no camina si no paga impuestos. Las navieras del mundo tienen banderas de conveniencia porque no tributan en sus respectivos países. Y hasta China tiene eso, siendo tan nacionalista. La siguiente, por favor. El Ministerio de Transportes tiene un plan de servicios de transporte logístico desde el año 2014. Y este estudio determinó que hay que desarrollar infraestructura de servicios. Y eso es muy importante, porque nada se puede hacer si no hay esta infraestructura de base. Las infraestructuras de base sirven la parte portuaria, pero también son las de desarrollo para consolidar carga, puertos secos, centros de carga aérea, plataformas de transporte multimodal. Y hasta ahora es difícil entender, ¿no?, cómo debe haber un perfecto acoplamiento del transporte multimodal.
nosotros no tenemos ese espacio, no tenemos centros de transporte donde llegue una carga por camión, inmediatamente se cambie de modo a un modo marítimo. Y esa más adelante vamos a ver que es la dificultad para desarrollar el cabotaje en un país que es eminentemente carretero. El NTC está desarrollando políticas para un mejor desempeño logístico, porque nuestro reto como país es ser competitivo en el comercio internacional. Ese es el reto de nuestro país. ¿Cuánto exportar? Habíamos visto en la página anterior, ¿no?, lo difícil que es posicionarse en el mundo si uno no tiene una capacidad de competencia en el comercio internacional. Siguiente. Acá yo trato de graficar que a pesar que el transporte por agua es más económico por kilo transportado, tonelada transportada, nosotros preferimos el transporte terrestre, que en el mundo el transporte terrestre por camión se llama autotransporte, es como un taxi, es el más caro, pero es el que nosotros hacemos, es el que nosotros desarrollamos. Y qué difícil es explicar cómo podemos competir con un taxi que va por la carretera panamericana con altos costos y que siempre está mirando el límite, ¿no?, para poder competir con un transporte por la vía marítima que es más económico, que es más ecológico, que tiene todos los beneficios para ser de mayor competencia. Desde la antigüedad, todos los que se han dedicado al transporte marítimo tienen mayores réditos, mayores ganancias, mayores circunstancias que los favorecen. Pero nuestro país es eminentemente carretero. Y acá yo quiero fijar también a la audiencia algo que a lo largo del tiempo llama la atención. En el año 40, en los años 40, el Perú era eminentemente, ocupaba el territorio, toda la parte de la sierra, el 70% vivía en la sierra. En la costa no llegábamos al 30%, 25, 20%. Hoy día en la costa vive casi el 70% de la población nacional. Siempre en la Amazonía no hemos superado el 12, 13%, casi se mantiene constante. Y eso tiene que ver con nuestra actividad continua. Nuestro país tiene encima del tercio de la población nacional. Recién vamos a tener en Arequipa la ciudad que está más arriba del 1.000.000 de personas, y después en Piura, que también está postulando el 1.000.000. Todos los demás todavía no tienen limitados, pero vamos a seguir creciendo en el costo. Esa es la tendencia. Nuestro país va a ser eminentemente costero, más aún con todas las tecnologías de desarrollo para desarrollar la agroindustria en todos los arenales, que en realidad dado la importancia de vender al mundo, ¿no?, todos los productos refrigerados. La siguiente. Las leyes que nosotros en el Ministerio de Transportes nos orientan son, en primer lugar, las leyes, la 28583 y las leyes complementarias que ayudaron a la reactivación y promoción de la marina mercante. Están vigentes y están ahí para seguirlas explotando y seguir mirando cómo fortalecerse. El decreto legislativo 1413, ¿por qué subsidiado? Porque fue el reflejo de cómo se subsidia el transporte en la gran capital. Ustedes no tienen ni idea de cuánto cuesta el pasaje del tren eléctrico. Sin temor a equivocarme, supera los 12 soles, pero ¿cuánto paga una persona que sube al tren? Ni la décima parte. Entonces ahí se ve cómo se subsidia el transporte. De la misma manera se quiso explicar, para sacar esta norma legal, para subsidiar el transporte en la Amazonía, que también tiene muchas carencias. La misma carencia que la capital. Y al final, ¿no?, resalto esta norma que es importante y que hay que darle bastante vida, porque se supone que facilitará la industria naval en el Perú, que es la base para tener todo lo demás. Si no se desarrolla esta última norma, ¿no?, y si no se hace para que haya
interés en desarrollar la industria naval nacional, no vamos a llegar a tener buques de bandera nacional por un interés. La siguiente. En esta lámina quiero reflejar básicamente toda la historia de los últimos 20 años de la evolución de la Marina Mercante Nacional. Cito en primer lugar el decreto legislativo 683 del 2 de noviembre de 1991. Ahí se declaraba de interés nacional el cabotaje del puerto peruano. Se hizo todo un desarrollo normativo, pero ¿cuál fue su impacto? Todos los navieros estaban buques de bandera extranjera. Para eso sirvió esta primera norma, que hasta el año 2005, que nuevamente tratando de hacer que la Marina Mercante Nacional tuviera presencia, se sacó esa norma para apoyar a los navieros y a las empresas navieras nacionales. Eran muy pocas porque casi estaban ausentes en tener buques propios. Obviamente tenían una actividad, pero fletando buques de bandera extranjera. Desde el año 2005 hasta el año 2009 sale la ley 29475 en diciembre del 2009 para promover el desarrollo de empresas navieras con buques nacionales. Esta norma tiene una virtud, que no sé si a esta altura podría decirse que es una virtud, pero puso como plazo que una nave extranjera puede estar fletada por 6 meses. Después de 6 meses tiene que abanderarse. Tan solo esta norma hizo que todo el parque naviero nacional se transforme. Varios de los que están acá saben, y el Ministerio no lo hizo solo. Formó una comisión multisectorial que se reunía en el Ministerio de Transportes y vio todas las aristas y cómo ponerse de acuerdo para desarrollar algo que era una obligación, que después de los 6 meses no podía hacerse transporte si es que el buque no era de bandera nacional. O sea, si es que no tenía su placa, ¿no?, de circulación emitida por el Estado peruano. Fue necesario en este marco, y así lo decía la norma, el Decreto Supremo 167 del Ministerio de Economía y Finanzas del año 2010 dio la estabilidad para mirar cómo se iba a desarrollar los incentivos tributarios que tenía la norma. Esto marcó, creo, un camino certero de cómo los navieros nacionales tenían claro qué podían hacer para poder crecer. Esta norma creo que hay que mirarla nuevamente porque ya ha terminado sus efectos, pero siempre apoya. En todos los países del mundo, las marinas necesitan el apoyo del Estado, de lo contrario no se desarrolla. Entonces ahí nosotros nos hemos quedado de también mirar cómo poder hacer esto. En este bloque, y acá estamos en un ambiente naval, la Marina tenía el 25% del mercado para desarrollar sus naves para el transporte de combustible. Esta norma tenía bastante presión para ser eliminada. Y es por eso que cito que el 17 de mayo salió una ley, la 30580, donde se modificaba el plazo de alquiler hasta 3 años. O sea, era para contrarrestar los 6 meses prorrogados. O sea, abría el mercado nuevamente. No tuvo efecto, ¿por qué? Porque normativamente era a partir de la entrega del certificado de operación al navío nacional. Todos los navieros nacionales ya tenían más de 3 años. O sea, la norma fue, no tuvo ningún efecto. Más adelante, en el año 2018, seguía la presión por establecer la apertura
del mercado del transporte en el Perú y se emitió el decreto legislativo 1413. El título dice: para facilitar el cabotaje de carga general y la carga de gas natural licuado, a fin de generar una alternativa competitiva de transporte de carga y pasajeros. ¿Cuál fue el enfoque? ¿Por qué se presentó esta norma? ¿Por qué el Ministerio dio este paso? Porque la presión que había era para apoyar al comercio exterior. Ese era el objetivo. Y se decía que el comercio exterior no podía desarrollarse si no había una forma de que las naves que estaban pasando por la costa tuvieran la oportunidad de ofrecer menores precios para el comercio exterior. Se emitió la norma y eso es lo que está vigente. Pero ¿cuál fue lo que se ha mantenido y se mantiene en la norma de la promoción de la marina mercante? Con el transporte de todo lo que son combustibles líquidos y gas. Esa norma se mantiene y hasta ahora es la que permite que los buques que hacen este transporte sean nacionales y participen de algo que es importante, en licitaciones para hacer el transporte. ¿Por qué? Porque nuestro país tiene una particularidad. Toda la logística de transporte la maneja el Estado. El Estado distribuye en toda la costa y que va hasta la selva el transporte de combustible. ¿Quiénes participan de esa licitación para el transporte? Solamente las autoridades nacionales. Este tema, con la transformación de la refinería de Talara, ha tenido su efecto, que lo vamos a ver más adelante. Han disminuido la cantidad de buques y los armadores nacionales. ¿Por qué? Porque comenzó a traerse petróleo del extranjero. La siguiente, por favor. Quiero graficar acá el tema de que desde el 2011 al 2019, con la sociedad de armadores tratamos de cuantificar qué significó esta reactivación para el Estado, para poder dejar sentado como un hito qué significa que las naves que hacen transporte tributen en el Perú, que paguen renta nacional, que no sucede cuando las naves son de origen extranjero. Ahí está. Yo creo que lo más importante es que es el empleo directo e indirecto de las personas que tienen beneficios sociales en el Perú, que no ocurre cuando trabajan para navieras que están referidas a otros espacios. La siguiente pregunta. Nuevamente regreso. ¿Qué está haciendo el Ministerio de Transportes? Viene desarrollando medidas a nivel de planificación, proyectos, normas y gestión que ayuden a mejorar la logística del país y el sistema portuario nacional. El sistema portuario nacional es muy importante. ¿Por qué? Porque va de la mano con todo lo que es la flota exportadora. Tenemos que cerrar la brecha de infraestructura de servicios y mejorar la competitividad, como había dicho momentos antes. La siguiente, por favor. Para desarrollar el cabotaje hemos identificado que hay varias cosas por hacer. Es toda una tarea. Me han dicho que tengo 5 minutos. La siguiente, por favor. Entonces, tenemos una agenda pendiente. Tenemos varias cosas. ¿Qué nos hemos dado cuenta? Cuando había ENAPA, todos los puertos nacionales tenían una norma que decía que el que se dedicaba al transporte de cabotaje tenía facilidades de acceso de ingreso y pagaba menos. Cuando nosotros hicimos las normas para hacer la concesión portuaria, el piso era igual para todos, parejo para todos,
y entonces no hay ninguna ventaja para hacer el cabotaje nacional, y hay que desarrollar infraestructura, hay que desarrollar varias cosas. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es la visión? Como había dicho, en la costa está asentado el 70% del territorio. En el territorio nacional hay mucha gente, hay mucho transporte, y hoy día ya hay naves que van a 60 nudos que transportan 1000 pasajeros. O sea, esto disminuiría la presión de la carretera panamericana, que hoy día es altamente congestionada. Ya de un carril hemos pasado a 2, no sé si pasaremos a 3, no sé si haremos 4 carriles. Lo más barato seguirá siendo mirar al transporte para pasajeros de otra manera. Y sobre todo, a gas natural que nosotros tenemos todavía por explotar. La siguiente. Rápidamente, en la Amazonía hay mucho por hacer. Quiero anunciar que el proyecto de hidrovía amazónica, por una serie de factores, que no es el tema, pero es un proyecto que está siendo cancelado por el Ministerio de Transportes, pero esto tenía la visión de mejorar la navegación en la Amazonía, traer naves cada vez más especializadas en pasajeros, y ojalá hubiéramos logrado hacer que el transporte de carga sea más eficiente con barcazas. Bien. El gran reto de desarrollar un plan hidroviario en la Amazonía. Quiero agradecer a la Marina porque ha abierto la posibilidad de que haya una escuela de navegación fluvial en la Amazonía como un reto para mejorar la visión de la seguridad en el transporte. Porque nos faltan reglas que sean enfocadas a las aguas marrones, como lo está haciendo Europa, con esa regla que digo de enfocar, como una referencia. Bien. El Ministerio de Transportes y el Ministerio de Educación están estableciendo el transporte escolar con lanchas que tienen eso como el apoyo de encima. Se ha logrado desarrollar ese proyecto y ahí va avanzando. La siguiente. Los invito a ver el transporte turístico en el lago Titicaca. Es impresionante cómo se ha desarrollado ese transporte, y todo con el desarrollo regional. Los invito a visitar. La siguiente. De la misma manera, hemos desarrollado el transporte turístico en Paracas, yo considero que se ha logrado desde hacer un transporte bastante precario, hoy día está bastante moderno. Y lo mismo quiero decirle que el Ministerio está impulsando como una frontera de turismo de alta gama, turismo de aventura, pasar los hongos de la costa a la sierra. Tenemos 2 hongos, uno desde Manseriche, que es en Cusco, en el río Urubamba, y otro en el Marañón, el hongo de Manseriche, perdón, y el del Mainique, que realmente hay gente que paga hasta $10.000 por la aventura de unos 10 días.